Vamos a hablar un poco de parámetros productivos, ¿no? que uno debe siempre manejar, sobre todo en esta época de altos costos, ¿no? Estaba revisando en la mañana para otra presentación que estoy preparando y los números de maíz y de soya ya están dados para los siguientes 12 meses. O sea, nuestro precio de maíz, salvo pequeñas fluctuaciones, se va a mantener igual. Estamos hoy día entre 1.200 y 1.300 soles más IGB, en algunos, dependiendo del tamaño o volumen de compra. Y la soya está sobre los 2.500 soles, incluido IGB, dependiendo también dónde estemos comprando y cuánto compremos. Entonces, hoy más que nunca tenemos que medir bien lo que pasa en granja, porque lo que está fuera de granja, los precios de insumos no los podemos manejar. Entonces tenemos que ser sumamente eficientes para evitar sobrecostos por un descuido en manejo. Y esos parámetros que vamos a conversar hoy son los que nos van a dar el más rápido vistazo de si estamos siendo totalmente eficientes en granja o no. Hay algunos cálculos, esta presentación tiene mucho número, algunos cálculos que si les complico la vida, los repetimos al final, pero creo que todos los van a poder entender la primera vez que los vean. Pero esos cálculos están hechos con costos de alimento del día de hoy, para que se vayan dando ideas. El cálculo general está sobre 1.000 hembras, pero ya cada uno puede modificar al tamaño de hembras que maneje. Pongo en 1.000 hembras para que aparezcan varios números en la pantalla, porque si no aparecen solo dos o tres numeritos. Ingeniero Augusto, disculpe, Dime. todavía no podemos ver su presentación. ¿Todavía no se ve mi pantalla? No, se está viendo el flyer del módulo 5. Ah, ok. ¿Que me das pase o cómo hacemos, Valeria? Intente compartir lentamente, por favor. A ver, a ver. Dice bandeja de uso compartido. Ok. ¿Y ahora sí? Sí, ya está. Gracias. ¿Esa es? Sí, está perfecto. Ya estamos. No, felizmente no habíamos avanzado mucho, hablábamos de la introducción, básicamente, con los precios de hoy. Hay que ser muy cuidadoso con lo que ocurre en granja para evitarnos sorpresas. Solo como recordar, porque esta lámina la hemos visto antes y todos la tienen muy en mente, el Perú, y en realidad la mayoría de países donde producimos cerdo, tiene el 80% del costo en la alimentación, ¿no? Un 2% en depreciaciones de instalaciones, la mano de obra 5%, 3% la genética, los que invertimos en genética, un 5% la medicación, antes era menor, pero las realidades de PIRS, PET en Perú han elevado ese costo, y 5% en otros, ¿no? Otros como fletes, por ahí reparaciones, mantenimiento, etc. Ojo entonces al alimento del 80%, porque casi todos los cálculos de hoy están basados solo en balanceado, no en mano de obra. Vamos a revisar dos grandes grupos de parámetros productivos, los que atañen a reproductores y los que están asociados a recrías y engordes. En la reproducción vamos a observar parámetros de cotemontas, fertilidad, días no productivos, que es algo que suele generar dolores de cabeza, la tasa de reemplazo, que cada vez hay que tenerla más a la vista, en maternidad los nacidos vivos, la merma de peso de las cerdas en maternidad, la mortalidad de lechones, cómo se calcula, y la masa de lechones, que para algunos es un término algo complejo, pero que refleja muy directamente los resultados de labor en nuestras maternidades. Empezamos con reproducción. Primero la cuota de montas. La cuota de montas es el número de cerdas a preñar por cada semana, por cada periodo o banda en el que la granja trabaja. Hasta hace poco, todas las granjas trabajábamos, hace poco les digo 2 o 3 años, todas las granjas trabajábamos en periodos semanales o bandas semanales. Todas las semanas repetíamos los servicios, todas las semanas teníamos partos, todas las semanas teníamos destete. Y hoy día, por temas sanitarios y por temas de concentración de mano de obra, porque cada vez hay menos gente disponible para nuestras operaciones, estamos empezando a adoptar sistemas de manejo por bandas de 3 semanas,
en función de destetes de 3 semanas, bandas de 4 semanas, destetes a 4 semanas, y algunos bandas de 6, ¿no? Pero esos son los menos. La mayoría estamos migrando en granjas, en unidades no muy grandes, a manejos en bandas de 3 o 4 semanas. Entonces, eso cambia un poco la forma de calcular, pero el establecimiento de una cuota en montas es la pieza clave de todas maneras, ¿no? Se calcula según la capacidad de la granja y el número de madres que tenemos alojadas. Usamos un factor que es el número de partos por hembra año esperado. En un sistema de destete a 21 días se esperan 2.4 partos por hembra al año, matemáticamente hablando, porque podría ser un poquito más bajo o un poquito más alto dependiendo de la eficiencia de la operación. En todo caso, este cálculo está hecho con 2.4 partos y es bastante sencillo. Si tenemos 100 marranas en un ciclo o en un sistema de trabajo semanal, bandas semanales, esperaremos 2.4 partos por hembra al año, son 240 partos anuales. Este valor lo dividimos entre las 52 semanas del año, ¿no? Y obtenemos un valor que es 4.6 partos por semana. Obviamente no servimos 4.6 marranas, servimos 5, ¿no? Algunos prefieren servir 4 hembras una semana y 5 la otra, pero ese valor es muy complicado. Mejor vamos a 5, ¿no? Le apuntamos una fertilidad de 90%, cada 100 servicios 90 preñan, y la cuota que nos queda es 5.55, es decir, redondeamos a 6 y deberíamos servir 6 cerdas por semana. ¿Qué pasa si servimos más? Muy probablemente no tendremos la manera de atender 7, 8 o 9 partos. ¿Qué pasa si servimos menos? Definitivamente a la hora de vender nos van a faltar animales, porque vamos a tener menos partos de lo esperado y se nos va a complicar el flujo económico. El segundo dato que uno tiene que tener muy claro, el segundo parámetro que tiene que medir, es la fertilidad. Ahí la pizarra dice 100%, pero eso es muy poco probable. Hay muy pocas empresas que logran 100% y generalmente son operaciones muy pequeñas donde prácticamente sirven 2 marranitas a la semana y bueno, equivocarse pues esto no es una opción, ¿no? Se aseguran muy bien con el trabajo. Pero valores de 90, 92 y hasta 95% ya son comunes. ¿Cómo calculamos la fertilidad? Es el valor resultante de dividir el número de hembras preñadas, son revisadas a los 21 días post servicio, sobre el total de hembras servidas, ¿no? Preñadas sobre servidas, y multiplicamos por 100% para ponerle el porcentaje. ¿Por qué hablamos de 21 días y no decimos a los 42 pude comprobar? No, hay que chequear lo más rápido posible, porque cada hembra que no preñe es costo. No me digan, sí, bueno, el inseminador. No, señores, es costo, directamente, así a la vena y aunque duela. Hembra que falla es costo. Y vamos a ver en la siguiente lámina este costo. Como les dije, los cálculos estaban hechos para 1000 hembras, solamente para que los números sean más visibles, pero son aplicables con 100, con 500, con 200, con 40, con el tamaño de unidades que ustedes tengan. El lado izquierdo de la pantalla muestra una granja con 88% de fertilidad. ¿Qué significa? Que de cada 100 servidas, 88 preñan. Entonces, una granja de 1000 hembras con una fertilidad de 88 implica hacer 52.4, 53 montas por semana. Y asumimos, por la tasa de fertilidad, que esa granja va a tener 6 fallas semanales. 6 hembras cada semana no van a preñar. ¿Ok? Entonces, esas 6 hembras, desde el momento que son servidas hasta el momento en que detectamos que retornaron a celo, comieron, ocuparon espacio y comieron. Comieron en 21 días una media de 2 kilos, algunos les dan más porque estamos hablando generalmente de una destetada que requiere alimentación extra a veces para recuperar condición, pero vamos a ponerlo en 2 kilos. Se comieron 42 kilos y no nos produjeron nada. Entonces, esos 42 kilos al costo de alimentación hoy nos significan $18.9 perdidos, porque la cerda no preñó, volverla a servir. Solo en alimento hemos perdido $18.9. Cuando hablamos de una granja con 90% de fertilidad, igualmente hay hembras que no preñan, ¿no? Y esas hembras que no preñan
Perdón, ¿se ve en pantalla? Sí, vamos. Sí, se ve. Ok, gracias. Sí, se movió acá mi Sí. pantalla, no sé qué pasó. Perfecto. Sí. Entonces, en esta granja que tiene 92% de fertilidad, las fallas ya no son 6, son 4. Igual hay pérdida de dinero, pero es menor, ¿no? Igual cuestan $18.90 por esos 21 días, ¿no? Costo solo en alimento. Y en el año significan $3.900 de pérdida. Las que tuvieron 4 puntos menos de fertilidad, con 2 hembras más fallando por semana, tienen una pérdida mayor, 5.896, solo en balanceado. Porque hay otros números que habría que sumar aquí. Mano de obra, porque el inseminador tiene que volver a inseminar, tiene que trabajar con más detalle la detección de celos para que ese número mejore. Necesitamos más jaulas, porque hay un par de hembras por semana que no están pasando a la zona de preñadas, que se quedan en la zona de servicios. Entonces hay que hacer más jaulas o disponer de más jaulas. Y tenemos consumibles que considerar para el siguiente nuevo servicio. Otro catéter descartable o otro par de catéteres o 2.5 catéteres, dependiendo de lo que la granja use en promedio. El sachet o botella, el dilutor si es que el procesamiento es en granja, y si compran el semen, bueno, son $20 adicionales por inseminación. Entonces, cada hembra que falla, y esto es un dato crítico, nos implica unos $40 de costo, ¿no? Si su fertilidad está por debajo de 85, tenemos un problema importante de costo. Soluciones: tener a la mano un macho, digamos que el segundo, o sea, el servicio, en la segunda vez ya no lo compramos, tenemos un macho en granja, de menor costo, pero estamos asumiendo un riesgo porque esos animales tienen un riesgo sanitario, porque montan varias hembras y podríamos repartir algún tipo de enfermedad reproductiva, ¿no? Lo hago simplemente indicando que falla y ya no quiero pagar el semen, no quiero pagar catéter, no quiero pagar dilutor, nada. O incluso por la reproducción, la falla me cae fuera del día de servicios, entonces tengo un macho y cubro el daño, pero igual hay una pérdida económica. Mejorar las formas de inseminación ayuda si es que el trabajo se hace bien, ¿no? El sistema de inseminación intracervical o intrauterina profunda, hay varios sistemas que son más certeros, pero sí son manejados de buena manera, ¿no? En cuanto a manejo, ya lo saben, monta con el macho adelante o detección de celo temprana y monta las 2 horas, dependiendo cuál sea el sistema que emplee. Descarte también es una opción, ¿no? Toda hembra que repite celo, podríamos descartarla, dependiendo si la granja tiene un pool de chanchillas disponible con un valor genético importante. Y de esa manera también, al descartar, minimizamos el riesgo sanitario, porque a veces no es el operario quien falla, sino que la hembra tiene algún problema y no lo manifiesta, no es una secreción abundante la que vemos. De repente no vemos ninguna secreción, pero tiene un desgarro, tiene de repente algún material placentario retenido. Entonces muchas granjas no lo preguntan, descartan al animal que repite, pero necesitan disponer de un número de chanchillas importante para reemplazar esas hembras que fallan al primer servicio, ¿no? Pero son alternativas. Mucha gente me dice, mi tasa de parición es tanto, y me dan el valor de fertilidad. Entonces yo he tomado ya hace mucho tiempo un dato referencial diferente. La preñez, la fertilidad, o sea, la preñez comprobada el día 21 nos da el valor de fertilidad, ¿no? O sea, el trabajo del inseminador se define al día 21, su tasa de fertilidad 90%. Esas hembras preñadas, independientemente de las que hayan no preñado, se convierten en nuestro nuevo 100%, ¿no? Digamos que serví 100, tenía 90% de fertilidad, preñaron 90, esas 90 son mi nuevo 100%. ¿Cuántas de esas llegan a parir? A veces no llegan a parir todas. Por ahí fallan algunas, por fertilidad, repiten el día 31, un aborto a mitad de camino, el día 60, o hacia adelante, 75, 80, hay que medir el tamaño de la momia para saber si fue PIRS el causante, si fue leptospira, o si hay alguna infección adicional en el camino. Algunas hembras no llegan a parir por problemas locomotores,
cojeras, algunas no cojean, pero simplemente no apoyan bien la pata, tienen dolor articular, algunas se accidentan. Hemos visto, es muy común que hembras que se ponen nerviosas por algún motivo se golpean contra un tubo, se cortan, y es dificilísimo operarlas y salvarlas, se elimina el animal. Y los problemas sanitarios inherentes a cada granja, por ahí alguna neumonía, eh, ileitis, que la vemos cada vez más común, úlceras, cualquiera de esas nos puede costar hembras que estando preñadas no llegan a parir. Entonces, eso ya no son culpa de la fertilidad, ya no son culpa del inseminador. Muchas veces son condición de la granja y ese valor se calcula así. Las que paren, perdón, sobre el 100% de las que preñaron. Ese para mí es el valor de tasa de parición. Y ese sí debería ser 98, 99%. Si ese valor es 90%, significa que perdemos 10% de las hembras por causas diferentes a la fertilidad. Como les digo ahí, abortos, cojeras, problemas sanitarios. Entonces la necesidad de trabajo es mayor, porque significa que habiendo logrado una preñez exitosa, perdemos la hembra por algún tipo de problema adicional, que generalmente es solucionable. Es más difícil solucionar una no preñez que una preñada que se pierde, ¿no? Es un valor que hay que tener muy claro. La fertilidad y la aparición son tasas diferentes. Ahora los días no productivos, ¿no? Este días no productivos, DNP, dicen los que ya lo manejan. Lo primero que hacen cuando encuentran un granjero, ¿qué tal te dan tus DNP? Y te agarran en el aire y no sabes qué contestar, ¿no? Entonces, ¿cómo asumimos o cómo revisamos este parámetro, ¿no? Primero el concepto. Ese que escucharon ahí fue mi hijo, vino a saludar. Los días no productivos expresan la cantidad total de días en que las cerdas no están produciendo, ni lactando, pero consumen alimento y ocupan espacio, ¿no? Los días, por ejemplo, entre el destete de la cerda y el nuevo servicio, entre el destete de la cerda y el nuevo servicio, si repite celo, los días del destete al descarte, el intervalo entre la monta y el descarte, en el caso de las hembras vacías, todos esos son días no productivos. El animal comía y no produjo nada. Las hembras que descansan en un ciclo, porque están muy delgadas, ¿no? Decimos, ¿sabes qué? Esta hembra perdió mucha condición, vamos a dejar pasar 21 días. Esos días son no productivos. Si bien la estamos cuidando para recuperarla y obtener un mejor parto la siguiente vez, no debimos permitir que se adelgace tanto, ¿ok? Entonces, esos días nos cuestan. El levante de chanchillas, dependiendo de la granja, también es considerado como día no productivo. En algunos softwares incluso se considera desde el día 180 o 150, desde que la hembra es aretada hasta que es servida, como día no productivo. Ahí no estoy tan de acuerdo. Creo que hay que fijar un parámetro. Digamos, si la granja decide servir las hembras al día 210, ¿no? 7 meses, o el 240, dependiendo de la genética que trabajen, y termina sirviéndolas al 270, entonces ahí sí hay 210 a 270, 60 días no productivos. La hembra estaba apta para ser servida, por algún motivo no se sirvió, dejó pasar 3 celos, entonces sí son días no productivos. Y esos deben ser sumados y luego divididos entre el total de población de la granja para hallar el valor final cuando hagamos la evaluación al final del año. Por ejemplo, en un sistema, digamos que perfecto, no perfecto porque el destete sea 21 días, sino un sistema en que la hembra no falle nunca. 115 días de gestación, productivo. 21 días de lactancia, productivo. De destete a monta, no productivo. ¿Ok? Con 2.4 partos tendríamos 9.6 días no productivos en esa granja, lo cual les aseguro que es imposible. No conozco ninguna granja que esté por debajo de 17 o 20. Si hablamos de repetición de celo, cada hembra que repite nos carga 21 días al sistema. Si consideramos, como les dije hace unos minutos, a la chanchilla del día 150 o del 210, podríamos hablar de 60 días o 20 días adicionales, ¿no? Pero ahí están los días. Veamos cómo afecta en un sistema
normal, de 1000 hembras, ¿no? Otra vez en costo de balanceado los días no productivos, solo considerando las repetidoras. El cuadro, la lámina en el lado izquierdo muestra las 6 repetidoras, ¿no? Y estas 6 repetidoras estuvieron 21 días vacías, ¿no? Por 52 semanas del año. ¿Por qué 52? Porque todas las semanas se repite la figura. En base a la fertilidad de esta empresa, todas las semanas hay 6 hembras repitiendo celo. 6 hembras que tuvieron 21 días comiendo, ¿no? Y que además ocurre esto a las 52 semanas del año. Ahí hay 6 por 21 por 52, hay más o menos 6000 días para sumar. Luego tenemos de destete a monta, ¿no? Tenemos 46 partos por semana y asumimos que destetamos las 46. Tenemos 4 días a esas hembras esperando para ser servidas nuevamente. 46 cerdas por 4 días por 52 semanas del año. Ahí tenemos casi 9000 días adicionales. Destete a descarte. En un plantel de 1000 hembras, ¿no? Con 40% de reemplazo anual, se requieren 8 hembras semanales de reemplazo. Multipliquen 1000 por 0.4, 400 entre 52 les da 7.6. 8 hembras semanales deben ingresar nuevas al plantel y 8 hembras semanales deben ser descartadas a matadero. 8 hembras por un día, asumiendo que se descarta y se desteta, que se desteta y se descarta, y todas las semanas del año ocurre lo mismo. Entonces, 8 hembras por un día por 52 semanas. Ahí tenemos 400 días más. No estoy incluyendo las de monta-descarte, para no hacerles más complicado el cálculo, y estoy asumiendo que todas las chanchillas se sirven a 210 días, que no se sirven a 215 ni a 220, no le estoy sumando días. Esto nos da un total de 16 días y medio vacíos en esa operación por hembra. De nuevo, 16.54 por 2 kilos de alimento por 45 centavos de dólar que puede costar el alimento hoy día, son $14.800 anuales. En una granja con 4 puntos más de fertilidad, con solamente 2 fallas menos por semana, fíjense, solo 2 fallas menos, el número, que también existe, es $2.000 menos. Entonces es clarísimo lo importante que es cuidar que esos días no productivos no se nos vayan de las manos, ¿no? Solamente por 2 hembras a la semana, en una unidad de este tamaño, se puede uno perder $2.000 o $3.000 más que una granja que tiene en valores más eficientes que los nuestros. La tasa de reemplazo, que la mencioné brevemente hace un par de láminas. Las hembras actuales, en realidad, esto es histórico, ¿no? Conforme se ha ido especializando el negocio, han ido creciendo las operaciones y el negocio del cerdo ha ido creciendo. Tenemos cada vez más avances genéticos, cerdas que producen más lechones, cerdas que necesitan condiciones diferentes y también, hay que aceptarlo, hembras que son más sensibles, ¿no? A más especificidad o especialización, animal más sensible. Pasa en aves, pasa en pollos, en ponedoras, en pavos, pasa en cerdos y en vacas, es donde es más notorio. Entonces, ¿qué hembra tenemos hoy? Una hembra que lacta entre 13 a 15 lechones, vienen preparadas para eso, 16, 18 pezones es lo que vemos normalmente. Vienen cargadas con mucho lechón, o sea, liberan gran cantidad de óvulos, preñan gran cantidad de embriones, no todos se implantan, pero hablamos de gestaciones de 14, 15 en promedio. Esto conlleva fuertes desgastes minerales en los animales. Se gasta calcio, se gasta fósforo, magnesio, una serie de minerales asociados a la alta productividad de la cerda. No son un defecto, están asociados a su manejo. Son máquinas de alto rendimiento que requieren digamos, una atención, un mantenimiento muy importante. Si a veces no lo logramos, por A o B motivos, clima, calidad de alimento, manejo, provocamos un desgaste que acelera su salida del sistema. Problemas de patas por falta de calcio, problemas de patas por dolores articulares, todo eso es, por ejemplo, pérdida de calcio, que el calcio se mueve los huesos y va hacia la leche. La mayor producción lechera, una hembra que desgasta más rápidamente su estructura ósea. Desgaste de aparato reproductor, claro,
almacenan cada vez más lechones, hay más peso, los tejidos envejecen, pierden elasticidad y empieza a haber problemas de parto, problemas de prolapsos, la duración del parto se prolonga, entonces uno empieza a decidir, uy, esta hembra parió 18, 20, pero los últimos 6 nacieron muertos, entonces empieza uno a cambiar o a necesitar reemplazar más rápidamente su dato reproductor. De todas maneras, les he hecho el cálculo con 40, muchas genéticas hablan de 50 y si hablan de núcleos, hasta de 60% de reemplazo anual. Pero vamos a hacer el dato con 40. 100 hembras, 40 de reemplazo anual, 40 chanchillas al año es lo que necesitan. Entre las 52 semanas del año, 0.76. Algunos podrían decir, oh, una semana sirvo, la otra no. No, mejor pongan una hembra por semana disponible para cubrir su tasa de reemplazos. Si terminan el año con 105 hembras, no es un problema. Preferible es que sobren a que falten. Pero de esta manera se calcula la tasa de reemplazo. Si ustedes deciden 50% reemplazo, deberán poner más animales por semana. 40% es el reemplazo mínimo aceptable. No se olviden que una cerda es productiva, altamente productiva, durante 5 o 6 partos al día, y esos 6 partos se logran en 2 años y medio. 2 años y medio a 40%, el 100% de la granja da la vuelta en 2 años y medio. Por eso tomé ese valor como referencia. Entonces, un pequeño recordaris: fertilidad no es lo mismo que tasa de aparición. La tasa de reemplazo es crítica. De hecho, si no tenemos una buena tasa de reemplazo, no podremos cubrir la cuota de montas y veremos afectados nuestros resultados de nacimientos, etc. Y la productividad general de la granja. Una monta no hecha cuando era necesaria significa menos venta, afecta el flujo. Más montas de lo debido también afectan el flujo y empiezan a haber problemas de densidad, problemas de morduras de colas, etc. Ahora vamos a ver los parámetros de maternidad. Nacidos vivos es el primer parámetro el que tenemos todos en la punta de la lengua. Pero ¿cuántos de nosotros realmente medimos este detalle? Las granjas que premian a su personal por resultados le dan el parámetro de nacidos vivos como, digamos, medida de la eficiencia del maternero, y el de nacidos totales se lo dan al de reproducción. El que preña la marrana es el de reproducción, digamos, que nos da el total, vivo, muerto, momia, y el éxito del maternero se mide en lograr la mayor cantidad de lechones vivos y viables al momento del parto. ¿Cuánto influye esto? Tremendamente. El costo de operación está directamente influido por la cantidad de lechones nacidos vivos. Está asociado a la depreciación de la cerda, ¿no? Y ojo, un buen número de nacidos vivos no garantiza la alta eficiencia, pero es un buen inicio. Aquí hay algo que hay que revisar, este parámetro. Hay que tener claro el concepto de nacido vivo, ¿no? Yo he estado en muchas granjas donde hay lechones que nacen medio ahogados. Uno trata con una perita, esas que usan para los niños, de limpiarles las vías respiratorias. Algunos los soplan, les frotan la espalda, todo, y finalmente el lechón se muere. Tragó líquido amniótico, tuvo hipoxia, no tenía capacidad de reaccionar, y el maternero agarra y pone: nació muerto. ¿Cómo nació muerto? Nació vivo. Sí, pero se murió, pero nació vivo, ¿no? Hay que tener claro este concepto. ¿Cuántos de nosotros estamos presentes en los partos? Probablemente muy pocos de nosotros. ¿Cuántos de nosotros sabemos si nos reportan exactamente el dato de nacidos vivos? Nació vivo, pero nació de noche y la marrana lo aplastó. Lo ponen como nacido muerto. Y castigamos el valor del paquete genético que tenemos porque no nacen los vivos que me ofrecen. No, el de monta no está haciendo bien su trabajo. Por último, no, es que falla la campana y se mueren de frío. O sea, hay mil excusas, pero hay que saber perfectamente el lechón que nació vivo, aunque se muera al minuto 3, nació vivo. Eso es importantísimo saberlo, porque de ahí empiezan a amarrarse una serie de parámetros: la mortandad, la viabilidad, la capacidad de lactancia, etc. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Aparte de un conteo,
hay que llevar un monitoreo de parto. Hay que observar a los lechones que nos dicen que nacieron muertos, abrirlos, revisar si los pulmones flotan o no flotan, la coloración del animal, la rigidez del cuerpo, a ver si rigor mortis, si murió la noche anterior y nos lo pasaron al día siguiente, etc. Es muy común el manipuleo de esta data, es bueno revisarla. Les voy a pedir un segundo, un minuto, no se vayan, necesito cortar acá una bulla que está entrando. Hola, gracias a todos. Vamos a esperar un minutito al ingeniero Augusto. Gracias. Listo, disculpen, un vecino estaba empezando a taladrar, no iba a poder tapar ese ruido de ninguna manera. Volviendo al tema de los nacidos vivos, es crítico y es un dato que muchos usamos para, sí, 16 nacidos, ok, ¿cuántas marranas? ¿Cuántos partos? La estadística en este caso es básica, porque nos da, es como el play de honor en un partido. Si nuestros nacidos son buenos, existe toda una serie de prácticas de manejo que tenemos que mejorar después para que las mortandades sean bajas, para que los 16 o 15 nacidos que nos da la marrana lleguen realmente a la venta. Cuando yo empecé este negocio hace 30 años, 10 y 11 eran los números que uno más escuchaba. Hoy día ya hablamos de 14 o 15, ¿no? Entonces, en esa época, 2.4 por 10, 11 eran 24. Podíamos vender 24 cerdos, por ejemplo, al año. Hoy día, con 14 nacidos, podemos hablar de 35 cerdos logrados por marrana. Nuestra venta está es bastante más grande. Estamos hablando de 10, 12 animales más, ¿no? Casi un 40% más de productividad. Pero parte porque nuestro número de nacidos vivos sea realmente fidedigno. Y esto es tan fácil como contar todos los días, estar presente en los partos y hacer, o sea, dejar muy claras las ideas para los operarios, ¿no? Que nace vivo, nace vivo. No, pero que se muere a los 3 minutos, perfecto. Encontraremos la tecnología o la práctica de manejo adecuada para evitar que hayan esas mortandades tempranas periparto. Muchas cosas que se pueden aplicar. Ok. Otro parámetro que hay que considerar en maternidad, la merma de peso de la marrana en la maternidad. Como mencionamos al principio, esto está directamente relacionado a la exigencia del lechón. Cada vez más lechones, más necesidad de leche y mayor exigencia sobre la hembra, ¿no? Y está asociada al consumo de la marrana. Solo por el parto, una marrana pierde 20 kilos en promedio. Hay 12 lechones de kilo 300, ahí hay 15 kilos y medio. Más placentas y líquidos, sí, 5 a 7 kilos, a veces hasta 10, porque más lechones, más placenta, ¿no? Entonces ahí ya perdimos 20 kilos. Y los siguientes 20 los podemos perder si la hembra no come bien. No se olviden que una marrana, ya lo hemos conversado en las charlas anteriores, necesitamos 20.000 calorías diarias. 20.000. 65 gramos de lisina digestible. Pero necesitamos asegurar que la marrana se los coma. O sea, no es que le damos 20.000 y 65 gramos. No, tenemos que asegurar que se los comió. Entonces, esto significa que deberíamos ofrecerle 25.000 más o menos para que la cerda, inevitablemente algo desperdicia y no todo asimila, logre metabolizar 20.000. Y en la lisina, igual, si esperamos que 65 sean adecuadamente consumidos, estaremos hablando de ofrecerle 70, es decir, una dieta de alta concentración y consumo diario por encima de los 7 kilos. Ya hoy día vemos granjas que manejan muy bien sus temperaturas de maternidad y muy bien su sistema de racionamiento,
que llegan a hablar de 8 o 10 kilos por cerdo, independientemente de la etapa, ¿no? Sabemos que la primera semana la hembra come de 4 a 5, la segunda de 6 a 7 y la tercera ya puede llegar de 8 a 10. Pero todo esto enfrenta dos cosas: la exigencia del lechón y que la hembra no pierda mucho peso. Obviamente, si no come bien, si no ingiere el calcio suficiente, vamos a estar en la figura que hablábamos antes, un problema de patas posterior por asimilación de calcio, cojera, uñas débiles, dolores articulares, etc. Y fósforo, el fósforo es necesario en todo. En todos los procesos metabólicos interviene el fósforo. Entonces, la hembra puede comer muy bien, pero si no está balanceado el fósforo, no asimila. La hembra puede comer muy bien, pero si no tiene fósforo, hay 3 o 4 enzimas que no funcionan. Entonces, los niveles de calcio y fósforo, básicamente, hay otros minerales que considerar también deben considerarse, revisarse y asegurarse que la hembra los coma para que no tengamos una merma de peso muy, muy grande. ¿Qué pasó aquí? Ok. ¿Cómo medimos la merma de peso? Primero, la hembra debe pesarse al ingresar a maternidad. Lo más rápidamente posible, evitar bretes muy angostos para que el animal no se golpee. Que la hembra, bueno, hoy día hay balanzas que pesan en movimiento, pero vamos a nuestra realidad, pesar al animal lo más tranquilo posible, en una hora fresca del día, o muy temprano en la mañana, o muy tarde en el día, y obviamente 2 a 3 días previo al parto. Después del parto, la podemos sacar de la jaula y pesarla, lo cual es relativamente difícil, ¿no? Porque el animal no quiere alejarse de los lechones y está dolorida, en fin, ¿no? La podemos pesar post-destete. A la hora que regresa a gestación, la volvemos a pesar. Y tenemos ya, ambos datos se anotan en la tarjeta, un dato veraz de cuánto peso perdió la cerda en esa lactancia. Entonces, ¿qué dicen las casas genéticas? Que la hembra debería perder un máximo de 10% de su masa corporal. Si hablamos de más de 10%, la hembra no debería ser servida, debería dejarse descansar para que recupere su condición corporal y pueda ser servida un celo después, ¿no? Como conversamos hace un rato, esas cerdas cuestan, ¿no? Cuestan porque comen mientras se recuperan. Son días no productivos. Dependiendo del valor genético del animal, dependiendo de la edad del animal, yo lo acepto hasta el tercer parto. De repente el cuarto si el animal es muy bueno, pero si es una hembra muy adulta, ya no lo considero y la prefiero descartarla, ¿no? Pero obviamente hay que tener chanchillas disponibles. ¿Qué observo en campo? Las marranas en promedio pierden entre 12 y 14% de su masa corporal. No debería ser servidas, pero como el granjero no tiene opción, no puede reemplazarlas a todas, las sirven, ¿no? Y eso explica un poco por qué no conseguimos los nacidos en muchos casos que las genéticas ofrecen, porque la hembra está mermada. Entonces el trabajo debe enfocarse en nutrición y en manejo del alimento en maternidad. Estas hembras que tienen mucha merma y que no podemos servir, como lo mencioné hace unos minutos, elevan los costos, elevan los días no productivos y ocupan espacio en el galpón, ¿no? Hasta un 10% es lo que observo, ¿no? En granjas grandes que destetan 60 animales por semana, 6 o 7 hembras se quedan descansando para ser servidas en la siguiente, 3 semanas después, ¿no? O sea, casi con eso tienen acumulados por cada animal 21 días, son 120 días por semana acumulados a los DNPs, ¿no? Divididos entre el total de la granja, empiezan a llegar a los 20 días no productivos en promedio por operación. Un minuto que no, ahí está. Sí. Mortalidad. Estamos hablando de mortalidad de lechones. La mortalidad en marranas que deberíamos esperar como aceptable es un 3 a 5% en el año, ¿no? Mientras más grande la unidad, quizá la mortandad se incremente un poco. Pero ahora les voy a hablar de mortalidad de lechones y la forma en que la calculamos. En el Perú, lo que uno observa normalmente está entre 8 y 10%, son valores altos. Hay muy buenas operaciones que hablan de 3 a 5%. Y entonces ahí entran algunos a tallar y dicen, ¿cómo lo calculas?
¿no? Pero uno tiene que saber bien cuál es el verdadero valor. Yo prefiero el cálculo mensual, que dice tantos muertos entre el 1 y el 30 del mes, divididos entre la población total de la maternidad, ¿no? Hago el cálculo día a día y al final de mes el valor debería estar 3, 5, 6% en una buena granja o menos y 8 a 10 en granjas con algún tipo de problema en maternidad. Otros calculan los muertos sobre los nacidos de ese mes, ¿no? Ustedes en una maternidad tienen población de 3 o de 4 semanas, dependiendo de la etapa de destete, pero solamente 3 de esas semanas nacieron en ese mes. Entonces, el dato es un poquito como que más directo, ¿no? Los muertos sobre los nacidos del mes. Pero podríamos terminar cargándole un muerto a los nacidos de este mes, aunque el lechón haya nacido el mes anterior. Para mí se complica un poco, pero en algunos software es la manera en que se calcula, ¿no? Cuando hacen el cálculo sobre los nacidos del mes, el dato siempre es más alto, ¿no? Si trabajamos sobre la población total de la maternidad, habrá siempre una mayor población que los nacidos. Entonces, depende cómo lo quieran calcular. No lo cambien, o sea, tomen una opción y lo llevan. Yo prefiero trabajar muertos sobre existencia, porque además es la forma en que calculo la mortandad en el resto de la granja. Muertos en recría sobre existencia de recría, muertos en engorde sobre existencia del engorde. Y podría anualizar el dato, sumar los muertos de los 12 meses sobre el total de la población que hubo en cada una de las etapas de la granja, y el valor sería muy, muy cercano. Si la operación es muy grande, es más difícil de calcular. En las operaciones pequeñas es un dato relativamente sencillo de llevar, pero lo importante es tenerlo claro. No es lo mismo decir se murieron 4 cerdos esta semana, 4 lechones, que mi promedio de mortandad es 5% o 8%. Inmediatamente cuando uno que está afuera escucha el dato, cualquier cosa encima de 6 ya es preocupante, ¿no? Y exige mayor atención. Como siempre lo he mencionado, todos los muertos deben ser revisados, salvo indicativo mayor. O sea, si lo vemos aplastado totalmente, la marrana lo aplastó, en fin, ya no tenemos mucho que hacer. Pero aún así abriría algunos, porque he visto casos en que algún operario pierde un animal por algún motivo ajeno a, a las causas naturales y lo mete bajo la marrana para que quede aplastado. Entonces es fácil de saber si hay hematoma interno, el animal murió, fue aplastado estando vivo. Si no hay hematoma, el animal fue aplastado cuando ya estaba muerto. Esos son detalles que siempre hay que chequear. La masa de lechones. Normalmente nos preguntan nacidos vivos, mortandad y peso de destete. Entonces, por ahí hasta 6 kilos. Bueno, ya ese dato ya no es representativo. Hoy día hablamos de masa de lechones, que es el número de lechones por peso promedio de destete. ¿Cuántos kilos en masa de lechón nos da una marrana? Eso es lo que queremos escuchar hoy. Y con la cantidad de lechones que hay, con promedios de destete de 13, 13.1, que empezamos a ver en algunas granjas, y unos 6,200 más o menos, ya podemos hablar de 80 kilos de masa a 21 días, bien manejados. Cuando me digan, no, mi granja masa de lechones 60, señal de alarma inmediatamente, ¿no? Algunas granjas dicen lograr 100 kilos. Todavía no las he visto. Debe haber alguna, pero yo todavía no las he visto. Pero ese es el dato que manejamos más hoy día. El número de lechones multiplicado por el peso promedio de destete. Esa es la masa que obtenemos. Y es bastante más representativo que decir el peso promedio. Aquí un cálculo asociado al número de nacidos vivos, ¿no? El principal dato en esta etapa de la presentación es el nacido vivo, porque del nacido vivo dependerá la mortandad, ¿no? O sea, si nacen más, mueren más, a veces pasa, pero si no hay un buen nacido vivo, empezamos, digamos, con problemas, ¿no? Nuevamente, el lado izquierdo de la lámina muestra una granja con pocos nacidos y el lado derecho muestra una granja con un número de nacidos más alto, no muy alto, 12, hoy día ya hablamos de números mayores, pero quisiera que vean la diferencia en costo de lechón, ¿no? Por efecto de tener 2 nacidos más.
Costo de inseminación, $24. Por ahí puedo estar un poco exagerado, podría ser 20. Sé que los que venden semen hoy día ofrecen mejores precios, pero ese es el costo que tengo como referencia para una granja mediana. El consumo de alimento gestante y el consumo de alimento lactante es exactamente igual en ambos casos. 2 kilos diarios, 115 días de gestación a 45 centavos de dólar. Y el lactante, 6 kilos diarios, 21 días a medio dólar kilo. ¿Ok? A la hembra le estoy poniendo un valor de $300, que es un valor bajo. Las hembras comerciales en el Perú son de más alto costo. Y lo estoy dividiendo en el primer caso, 6 partos por 10 lechones, 60 lechones en vida útil, y en el segundo caso, 72 lechones en vida útil en 6 partos de 12. Hoy día es el mínimo que deberíamos aceptar. Si empezamos a notar que nuestras hembras nos dan en vida útil menos de 72 lechones, tenemos un problema de productividad. O sea, hoy día una granja con 60 lechones en vida útil no es viable. Y los motivos están a la vista. El costo de ese lechón, solo el costo del lechón basado en alimento y el paquete de la hembra y el semen es de $19.55. No estamos poniendo mano de obra, no estamos poniendo gas, no estamos poniendo, y estamos poniendo el valor de la hembra a $300 cuando una hembra hoy cuesta 500. O sea, ahí podría haber $3 más. Entonces, si tenemos una hembra de 12 lechones, nuestro costo es 16. Si tenemos una hembra de 10 lechones, nuestro costo se acerca más a 20. Empezamos con $4 en contra o 3.37, como dice la lámina, versus nuestro vecino. Si tenemos 1000 hembras, ese costo diferenciado es por sobre $80.000. Nuestro vecino tiene $80.000 menos de costo gracias a los 2 nacidos adicionales. Entonces, clave es conocer nuestros nacidos vivos. Será siempre mucho más práctico empezar a cuidar o a tratar de elevar el número de nacidos vivos con inversiones en genética, con mejores inseminaciones, con mejor manejo nutricional, con mejor atención de parto, ¿no? Que tratar de sobrevivir solo con 10 nacidos. Entonces, el primer punto, el primer parámetro a revisar, a tener en cuenta, es siempre el nacido vivo cuando hablamos de la hembra reproductora. Esta gráfica, tomada de una publicación americana, muestra cómo la productividad de la cerda se relaciona directamente a los kilos de alimento, en este caso libras de alimento, por lechón producido. Si tenemos una marrana que en el año nos da 30 lechones, que es la última barra de la derecha, ¿no? 30 lechones son apenas 12 nacidos por parto, ¿no? Tenemos un consumo de alimento de 77 libras por lechón, o sea, 38 kilos más o menos. Si la hembra produce 25, 5 lechones menos, consume 92 libras, que son 46 kilos por lechón, ¿no? Hay bastante, 10 kilos de diferencia por cada lechón producido. Y eso, a los costos de hoy día, son $4. Entonces es muy importante obtener la mayor cantidad de nacidos vivos, tener el dato y poder trabajarlo en estos momentos de necesidad de alta eficiencia, ¿no? Influye directamente en nuestro costo. Hasta aquí la primera parte. Vamos a pasar ahora a recría engorde. Esta parte es un poco más rápida, no tiene tanto detalle, pero tiene 3 puntos claves a considerar. La recría para engorde son los mismos parámetros que he considerado. Consumo proyectado, el presupuesto, que es algo que muchos todavía no lo digieren, no lo manejan, la conversión alimenticia y la ganancia diaria. El consumo proyectado presupuesto es un concepto, no es muy antiguo, pero quizá nos lo explican hoy con más detalle los proveedores de genética, ¿no? El cerdo es una máquina, o debemos entenderlo como una máquina que transforma insumos vegetales para producir proteína animal. No vean así como una máquina en la que ustedes echan de un lado maíz, soya, una moledora, revolvedora, y del otro lado, por hacerlo fácil, salen salchichas. Entonces, esta transformación obedece reglas biológicas, bioquímicas, manejos, temperaturas, etc. El cerdo, considéralo como un producto de diseño.
¿no? El cerdo que ustedes tienen hoy ha sido genéticamente evaluado, se le mide la grasa, se mide cuánto come, sale prácticamente con instrucciones precisas, cuando les venden una chanchilla, con instrucciones precisas de qué deben hacer, qué deben darle de comer para obtener un resultado, digamos, promedio, aceptado, evaluado. Entonces, por ahí te sugieren cómo darlo, moliendo, etc. Y dentro de estas propuestas, de estas sugerencias, está la alimentación por presupuesto. Esta gráfica que ven aquí está tomada del manual de PIC del 2016, que es donde están los requerimientos nutricionales. Pero los requerimientos nutricionales están en la parte baja de la hoja. Lo que yo os planteo ahí es cada etapa, ¿no? Crecimiento 1, 2, acabado 1, acabado 2. Cada etapa tiene un peso inicial. Olvídense del costo inicial porque esto fue hecho para un estudio económico. Pero tenemos un peso inicial de cerdo y un peso final en esa etapa. Y PIC, igual que otras casas genéticas, tiene ya calculado la ganancia de peso diaria para esos animales. Ya lo evaluó y obviamente ellos hablan de 22 grados de temperatura, 0.9 metros cuadrados por animal, oferta de agua a una temperatura constante. Podríamos tener algunas variaciones en función de nuestras realidades, si nuestro corral está más denso o menos denso, si estamos en un clima más húmedo o más seco, si el agua está caliente o no, si el piso es de slat, de plástico, de cemento sólido o es de cascarilla. Pero tenemos ya un parámetro que seguir. Tenemos un crecimiento diario sugerido, una duración de la etapa también sugerido, consumos de alimento medidos, como les digo, para las condiciones en las que ellos trabajan en sus granjas de investigación, y eso nos da un consumo total probable, que es la octava línea, la novena línea de la gráfica. Entonces, podemos hablar de 31.3, yo lo hago un poco más simple, 30 kilos, no debería de ser 31.3, 41.43 para crecimiento 2, 58.75 y 61.85 para los acabados. Entonces, hoy día yo, como trabajo con mis asesorados, les digo presupuesto más 5%. Entonces, si ustedes tienen un lote de 200 cerdos, ¿no? ¿Cuántos animales tienes pasando de recría a engorde? 200 animales. 200 por 31.36 son 6.272 kilos por 1.05, 6.585. Este señor hace sacos de 40, entonces a este corral o a este lote de cerdos, 165 sacos de crecimiento 1. Ese es tu presupuesto. Y cuando estés en los últimos 30 sacos, empieza a cabecear con crecimiento 2. Pero no les des 180 sacos o 190 sacos. ¿Por qué? Porque te sales de la curva. Acuérdense de esta gráfica que la hemos visto ya en dos presentaciones previas. Ese presupuesto está hecho para aprovechar la genética del animal y no darle ni de más ni de menos. Luego, cuando estamos llegando a la fecha de cambio, en función de los días, vuelvo a hacer el cálculo. 41.43 por los 200 cerdos son 8.200 kilos entre 40, perdón, 2.000 cerdos les dije, ¿verdad? Me salió cuadrado esto. Por 2.000 animales, 82.000 kilos entre 40, este lote, 2.000 sacos. Y le ponen los sacos ahí y empieza a repartir. Igualmente, cuando estás en el 5% final, empiezas a cabecear con acabado. Eso es alimentar por presupuesto. ¿Qué permite este sistema? Primero, que no nos salgamos de la curva. Segundo, presupuestar nuestro costo. Podemos saber que los lotes que vienen por delante, más o menos, la volatilidad de los precios hoy día es muy alta, más o menos cuánto nos van a costar alimentar los lotes que están en crecimiento 2, en acabado 1, los que vienen. Podemos apostar, diría yo, con un 90 y tantos % de certeza, cuánto nos va a costar llevar este lote a mercado, ¿no? Basados en el presupuesto. Ya no damos de comer por 3 semanas y de repente, oye, en estas 3 semanas hizo frío, entonces el cerdo comió un poco más y terminó comiendo más de acabado 2, que es el alimento más caro que tenemos porque solemos poner la ractopamina. Entonces no nos fijamos en eso, nos fijamos en el presupuesto. Tiene que comer 61.85 por los 2.000 animales, más el 5% que espero que sea el margen de error entre la merma y qué sé yo, y establezco mi presupuesto en todo sentido, en kilos, en soles o en dólares, como manejen la producción, y hasta en
cantidad de animales que tengo para vender dentro del peso esperado. Eso es lo que deberían ustedes saber. ¿Cuántos de ustedes saben cuánto comen sus lotes? Dicen, no, 3 semanas de este, 3 semanas del otro, que es una práctica muy común, ¿no? Pero, como les digo, una semana fría, el cerdo come más. Nos terminamos, lo que todas las semanas pedías 8 toneladas, esta semana pediste 10, 2 toneladas más. ¿Qué pasó? ¿Caminó? No, el cerdo comió más, ¿no? Entonces, como no estamos respetando el presupuesto, alguna variación de costo tenemos y definitivamente una variación en el producto final. El segundo dato a considerar es la conversión alimenticia, parámetro que hay que tener muy claro. Es el que más influye en costos y eficiencia. Hay diversos factores que lo influencian, ¿no? Genética, instalaciones, manejo, nutrición, el peso de venta, la sanidad. Vamos a revisarlas todas rápidamente. Primero, las casas genéticas todas nos ofrecen como principal gancho o principal atractivo las mejoras en conversión. Las casas genéticas grandes nos dicen la tendencia que ya fue comprobada en mis núcleos es que tu conversión, si trabajas con nosotros, va a bajar en 0.01 puntos al año, ¿no? Y eso en 5 años es 0.08. En este caso está el dato tomado de una presentación de PIC de hace un par de años. Eso traducido a una operación en promedio significan 109 toneladas de alimento al año. Es una cantidad de dinero impresionante, 800 toneladas o más de alimento en 5 años. La conversión nos genera, bien llevada, beneficio económico importante. No son los únicos. Tengo aquí otra data, también de otro proveedor de genética, que nos da la información de otra manera, pero igual nos dice, hacia el 2012 nuestras mejoras en conversión van a ser menos 0.16. Entonces, los proveedores de genética están totalmente enfocados en la conversión alimenticia, es decir, cada vez gastaremos menos alimento en producir más kilos de carne. Por la parte genética vamos bien, la oferta está ahí, hay que tomarla, de la fuente que ustedes prefieran. La otra parte está en granja. ¿Cómo están nuestros comederos? Y esta lámina también la hemos visto ya cuando hablamos de las características de los engordes. Tenemos un comedero adecuado. No se olviden que el 80% del costo de producción, que es el alimento, porque la segunda lámina que vimos, pasa por el comedero. Si tienen un buen comedero, podemos decir que el 80% de nuestro flujo está pasando con cierta seguridad y llegando al cerdo. Si tuvieran 1000 cerdas, $2 millones pasarían por el comedero. Eso es lo que pasa por su comedero. Si tenemos un balde cortado a la mitad, realmente podemos tener una tremenda merma y nuestro valor de conversión desviarse del valor esperado. ¿Okay? Una conversión, una mejora de 1 kilo por cerdo en el año en conversión, ¿no? Son $10.000 de ahorro en una unidad de 1000 cerdos, ¿no? O sea, 1 kilo de alimento menos por animal que llevamos a matadero. Y eso no necesariamente está asociado a la genética, puede ser simplemente el uso de un comedero adecuado, la regulación adecuada de ese comedero, el número de bocas, el número de animales por comedero, por corral, etc. Esta foto la tomé yo, eran las 6 de la tarde y teníamos 2 personas llenando el comedero. ¿Qué significa esto? Que este señor solo no lo puede hacer. Entonces, es muy probablemente que cuando este señor cargue el saco solo, caiga mucho alimento al piso y eso genera una merma importante. ¿Okay? Entonces, no solamente hablamos de la genética, no solamente hablamos del comedero, sino también tenemos que pensar en la forma en que racionamos, el manejo de nuestro comedero. Adicionalmente, tenemos que considerar las características del alimento, ¿no? Si la granulometría es correcta, los 500 o 600 micrones, cuando el alimento es en harina, 400 micrones si es en pellet, ¿no? Dependiendo de la etapa, si es engorde o recría. Todo esto influye en el resultado del valor de conversión. ¿Cuántos de nosotros revisamos regularmente la granulometría de la molienda del maíz que le damos a nuestros cerdos? Por no decir del alimento completo. Normalmente se lleva uno sorpresas y como más de una vez lo he mencionado, no se fijen solo en el valor promedio.
existen empresas que les dan solo el valor promedio, pidan un análisis detallado. Esto es un sistema de cribas, son varios platos de metal con fondos de diferentes tamaños, con rejillas de distintos tamaños, y les van a decir, tienes tanto de alimento grueso sobre tal tamaño, tanto de intermedio, tanto de fino y tanto de súper fino. La idea es que la media es referencial, pero el valor que ustedes tienen que considerar es que no haya ni demasiados gruesos ni demasiados muy finos. Porque si hay demasiados gruesos, digamos 30% del alimento está por encima del grosor esperado, el tamaño de partícula esperado, el cerdo no lo va a aprovechar. Y si 30% está muy fino, con 2 o 3 respiradas del cerdo sobre el comedero, los vamos a perder porque se vuelan, se quedan pegados a la piel, no se ingieren bien. Entonces la media estuvo buena, pero los extremos no buenos, y eso genera que la conversión se incremente. El animal come y no come lo suficiente, no logra asimilar lo suficiente de energía, porque el grano es muy grueso y tiene que comer más, eleva la conversión para lograr el mismo peso. Y perdemos dinero. Una foto muy sencilla. El quebrado, que para los cerdos no deberíamos verlo nunca. Y el molido a la derecha, que a primera vista se ve muy homogéneo, pero si miran bien también tiene partículas, puntos gruesos, ¿no? Que esos son los que al final el animal no va a poder aprovechar. Solo como comentario, porque esto todavía no lo vemos mucho, hay recomendaciones de alta y baja energía asociadas a la conversión, ¿no? En este gráfico tienen una dieta de alta energía en el cajón central y una de baja energía a la derecha. La de baja energía pudiera ser atractiva hoy porque el insumo está tan caro que podríamos pedir, ¿sabes qué? Quiero una dieta de 200 calorías menos, ¿no? Para pagar un poco menos, ¿no? Al final, el valor de conversión les dice qué cosa puede pasar, ¿no? Hay 0,3 de diferencia en conversión. La dieta de baja energía tendría que ser muy barata para que ese 0,3 justifique, ¿no? Eh, porque el animal definitivamente va a llegar más tarde a la venta también, ¿no? Entonces, en algunos casos podría medirse hoy día con la situación que pasamos. Yo apunto más bien a vender lo más rápido posible, ¿no? Hoy tenemos un precio que se mueve entre 9,80 y 10 soles, en lo mejor de los casos. Conviene vender rápido, ¿no? No sabemos si después de fiestas o hacia septiembre el precio pudiera bajar. Si sube, fantástico, pero realmente no lo sabemos. Tenemos, como empezamos a comenzar al principio, eh, insumos caros, ya sabemos que va a pasar todo el año, van a estar caros. Entonces, mientras más rápido venda, mejor. Mientras más rápido recupere ese dinero para la granja, mientras más rápido retorne el capital para mí, mejor. Entonces, prefiero la dieta de alta energía para salir más rápido del producto. La dieta de baja, de repente la usaría en noviembre, apuntando a tener mayor cantidad de cerdos para vender en diciembre, que es donde se dan definitivamente los mejores precios. Como referencia, conversión alimenticia y peso de venta, para tenerlo claro, esto es tomado también de las tablas de PIC, creo que es 2016, ¿no? La conversión va variando conforme el animal aumenta de peso, obviamente come más, también gana más, pero se mantiene el valor de conversión va en incremento, ¿no? O sea, come más para darnos esos kilos finales. Lo interesante es que come más de un alimento más barato. El cálculo de conversión, cuando hablamos de un corral, es muy sencillo, ¿no? Si podemos marcar el corral y decir, ok, tantos sacos de este, tantos sacos de este, tenemos peso de entrada, peso de salida, como digo yo, lo convertimos en pollo, tenemos peso de entrada, peso de salida del elemento consumido y el cálculo de conversión es muy fácil. Cuando hablamos de la granja completa, ya el cálculo es un poquito más complejo. No lo puse en números muy detallados, hubiera preferido tener una pizarra. El número, o sea, la fórmula principal es la misma. Alimento consumido, al asterisco, sobre kilos producidos con las comidas. El alimento consumido, aquí ustedes cuando hablan de la granja completa, tienen alimento de gestación, lactancia, chanchilla, machos, si hubiera, ¿no? Y tienen alimentos de fase 1, fase 2, 4, crecimientos 1, 2 y acabados, ¿no? Tienen 8, 12 tipos de alimentos. Todo eso debe ir junto, pero ¿cuánto? Depende de la etapa que quieran medir. Digamos que yo quiero calcular la conversión de la granja en 3 meses.
Entonces tendré 12 datos que sumar de alimento consumido. Los 3 meses de chanchilla, los 3 meses de alimento macho, los 3 meses de reproducción, o de gestante, perdón, los 3 meses de lactancia, etc. Y ese es un primer gran paréntesis. Más los 3 meses de alimento de nacimiento a venta, nuevamente separados alimento por alimento, ¿no? Tengo un gran volumen de alimento consumido en los 3 meses, en la parte alta de la división. Y abajo tengo los kilos producidos. ¿Cuántos kilos producidos en 3 meses? Eso incluye mi cerdo vendido, incluye además el diferencial de stock en esos 3 meses. ¿Qué significa el diferencial de stock? Significa que puedo haber ganado kilos en granja que todavía no he vendido. ¿Cómo así? Cuando empecé a medir, digamos que tomé la medición el 1 de enero y la llevé hasta el 31 de marzo. ¿Okay? El 1 de enero yo tenía una población de 100 hembras, de las cuales 20 estaban en maternidad, los partos habían sido regulares, tenía 240 lechones y tenía los destetados del mes anterior en la recría, etc. Tenía una población a esa fecha. Y cuando cerré el cálculo, al 31 de marzo, tenía más lechones porque mis partos habían sido mejores. Entonces tenía, en vez de 240 lechones en maternidad, tenía 260. Y esos mejores partos venían desde febrero, entonces tenía más lechones en recría que cuando empecé a contar. Esos son kilos producidos en granja que todavía no he vendido. Entonces tengo que saber el diferencial de stock si está a favor o en contra. Como nacieron más, desteté más, la granja ganó kilos que todavía no vende. Ese diferencial de stock es positivo. Entonces, todo el alimento consumido se dividirá entre los kilos producidos, que son los vendidos, más los ganados en granja. Y así calculamos el valor de conversión alimenticia de la granja en ese periodo de 3 meses, que puede ser de 6, de 9, dependiendo de cuánta data disponemos. Como referencia, un valor de conversión en reproductores hoy día puede estar en 0.6 o 0.8, así es, por debajo de 1. Y de nacimiento a venta 2.0, 2.3. La suma de ambos nos lleva a valores de granja tan bajos como 2.8, los he visto, granjas excepcionalmente eficientes en términos de conversión, y el promedio es 3.3, 3.1, lo que normalmente veo en el Perú. Esos son los valores que usualmente veo cuando hacemos este tipo de cálculos. Obviamente el parámetro es crítico, porque si nuestra conversión se empieza a elevar y me dicen conversión de granja 3.5, está gastando plata. En algún lugar hay un comedor con hueco, o en algún lugar está caminando los sacos de alimento, ¿no? Es crítico, conversión es crítica. Cada kilo extra cuesta por animal, cada kilo gastado y que no refleja peso es una merma económica. ¿Hay factores que influyen en la conversión? Sí, la sanidad, micoplasma, se pierden 15 gramos de ganancia diaria, el PET deja cerdos muy afectados que comen y no ganan peso, las granjas se eliminan, yo lo que sugiero es vendérselos a otro que asume el problema, que puede hacerlo, que tiene una alimentación muy barata y no le importa la mortandad, sacarlos de la granja. Casos típicos de diarreas, descuidos, molienda, cerdo que se comió algo que no debía, o el agua falló en calidad, o pequeños detalles. Una diarrea son 3 días adicionales, afectan la conversión, 3 días adicionales fallar a la venta, y detalles como la fumolicina en el alimento afectan el consumo, por ende crecimiento y conversión. La ganancia diaria es el último punto que vamos a referir. Igual que la conversión, está influida por muchos factores, ¿no? Genética, nutrición, densidad, oferta de alimento, medio ambiente. Es fácil de controlar, ¿no? O sea, podemos pesar, digamos, tenemos como... Primero, el dato más simple, ¿no? Si nosotros llevamos el consumo total de la granja, podemos, pesamos de entrada, pesamos a los cambios, todo. Por cada etapa tenemos un incremento de peso. Pero deberíamos contrastarlo con lo que dicen las tablas. Y aquí puedo volver a esta gráfica que les mostré hace un rato. En esta gráfica tenemos un incremento de peso sugerido. Aquí lo estoy moviendo con el cursor. 830, 900 gramos, 1 kilo, 980 gramos. Para mí, conocer mi ganancia diaria al final, a la venta,
es importante, pero no es suficiente. Quisiera poder conocer mi ganancia diaria lote por lote, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Cuando puedo, porque es una labor que consume tiempo y que además genera cierto estrés en los animales. Tengo establecidas fechas de pesaje. El museo. Entonces, pesamos cerdos, digamos que es una granja, digamos, hablemos de 200 hembras con ciclo semanal, tenemos 40 partos mes, 10 por semana, digamos que destetamos 12, son 120 destetados cada semana. Entonces esos 120 se pesan al destete, al cambio del fase 1 pesamos 30 cerdos, al cambio de fase 2 30 cerdos, y así puedo calcular la ganancia de peso por etapa. Y en cada cambio de alimento peso 30 cerdos. Una vez que la granja establece un parámetro, ya no peso tan seguido porque es estrés, es tiempo, ¿no? Entonces empiezo a pesar a fin de mes un muestreo de 10 o 15 cerdos por cada lote, ¿no? Y los uso como tabla, ¿no? Y defino la ganancia de peso. Si no tenemos balanzas de fácil manejo, realmente la sugerencia no tiene mucho sentido. Si vamos a pretender llevar los cerdos desde la recría, caminando hasta el engorde, a la zona de embarque, que es donde está la balanza, para pesarlos, no lo intenten. Hay que tener la balanza adecuada para mover los cerdos lo mínimo posible y pesarlos de la manera más tranquila en su corral o a metros de su corral de alojamiento, para poder establecer un parámetro regular de ganancia de peso. Si se dieron cuenta, todos estos parámetros están relacionados al costo. Todos, todos, todos. Nacen más, nuestro costo por lechón baja. Mueren más, nuestro costo por lechón se incrementa. Si la conversión mejora, nuestro costo de producción mejora. Si la conversión se eleva por desperdicio, por mal manejo, por mal reparto, nuestro costo se eleva. Son directas, todos estos parámetros son directos al costo. Podríamos haber añadido algunos como dosis de semen por hembra preñada, que creo yo más fácil es sumarlo como día no productivo. Podríamos haber agregado otros datos en cuanto a la eficiencia reproductiva, pero los principales, fertilidad, tasa de aparición, saber que no son iguales, nacidos vivos, para poder saber de dónde partimos, y ahí conversión, ganancia de peso, son básicos, ¿no? Con el momento actual que tenemos de costos elevados, hay que revisar los números internos, la gráfica que pusimos por ahí de las cuántos kilos de alimento consumía una marrana con 25 destetados y una con 30, hablan por sí solos. Hay 4 o 5 dólares de diferencia que hoy día, con los costos de hoy, son probablemente todo el margen que tenemos. Entonces, si nosotros estamos en 25 o menos logrados por hembra al año, tenemos un problema grave. Tenemos que hacer que ese número se mueva hacia 28 o 30 para que valga la pena mantenernos en el negocio. Deberíamos lograr que nuestro negocio sea exitoso en base a los números internos, no al precio de venta. Todos los granjeros con los que converso me dicen, el precio no sube, el precio no sube. Difícilmente se va a equiparar al costo de alimentos que tenemos hoy, que es el costo más alto que hemos tenido por lo menos en 10 o 12 años. Pero si no somos eficientes en granja, no nos va a servir de mucho que el precio suba, ¿no? Nada nos va a pagar la ineficiencia. Y con la situación global, los insumos no van a bajar de precio. Entonces hay que ser eficientes en granja antes de pedir otras opciones. Para los que no leen inglés, lo que dice ese cerdito ahí, soy rosado, por lo tanto seré jamón. Gracias, creo que me extendí un poco y de verdad hablar de números no es lo más fácil, pero creo que son parámetros que hay que tener siempre a la mano, ¿no? O sea, muchos de nosotros somos muy buenos técnicos, muy buenos manejando el animal en directo, pero sin los números en la mano nos convertimos medio en poetas, ¿no? Si no somos fríos y tomamos decisiones como esto así no funciona y hay que mejorarlo, podemos ser fantásticos atendiendo partos, pero con 9 lechones no
no funcione, ¿no? Gracias, Marcela. Muchísimas gracias, Augusto. Efectivamente, bueno, tenemos varias preguntas que se han ido haciendo en el chat durante la exposición. Voy a pasar a leerlas. Ok. Para 1000 marranas, ¿cuántas jaulas de parición se requieren? ¿Cuántas de gestación? ¿Y cuántos berracos se requieren? ¿No? Esa es una, me imagino que para sacar los costos es importante. Ya. Mira, para 1000 marranas, yo te recomiendo casi 1000 jaulas, 950 más o menos, en gestación. Dependiendo de la duración de la lactancia, podríamos hablar de 200 hasta 250 parideras. Si la operación está planeada para lactancia a 3 semanas, perdón, necesitas 3 semanas de partos y un cuarto vacío descansando, ¿no? Entonces el cálculo es así: 1000 cerdas por 2.4, con lactancia 21 días, son 2400 partos al año. Entre 52 semanas son 46 partos por semana. Entonces, para que no haya error, redondeamos a 48. Yo prefiero irme a 48 y no a 50, porque 50 significarían 2 hileras de 25, que siempre es bueno que no sean impares. Entonces, tendría 48 por 3 semanas lactando, 144 jaulas, más un cuarto vacío descansando, me da 192. De ahí a tener 200 es un tema de comodidad. Hoy día, dado el alto número de nacidos, se usan cada vez más marranas nodrizas. Entonces conviene que estos cuartos que acabo de diseñar, digamos, con 48, tengan espacio para esas nodrizas. Algunos me dicen hasta 10% de jaulas adicionales. Entonces, 10% serían 4 o 5 jaulas más. Entonces, hagamos cuartos de 52. 52 por 4 son 208 parideras. Así como se calcula hoy. Y en el caso de la gestación, antes decíamos 90%, pero hoy día se necesita más. ¿Por qué? Primero porque hay más chanchillas, hay que tener un pool de chanchillas más grande porque la tasa de reemplazo es más alta. Y segundo, lo dijo la presentación, más o menos un 10% de las cerdas destetadas se quedan para recuperar condición. Entonces, nuevamente el cálculo: 1000 hembras por 2.4 partos, 2400 partos al año, entre 52 semanas, son 46 partos que esperamos, entre 90% de fertilidad son 52 servicios. Entonces tienes 46 destetadas alojadas en gestación, y tienes 3 bloques de cerdas servidas con 52 animales cada uno hasta que cumplen 21 días, ¿no? Entonces, esa es tu zona de servicios. De tus 46 destetadas, 10%, o sea, 4 o 5 se quedan, porque están muy flacas, ¿ok? Pero esas 4 o 5 ocurren 1, 2 y 3 semanas hasta que a la cuarta semana las sirve. Entonces son 5 por 3, 15 jaulas para alojar a las flacas, 46 para destetadas, ahí ya tiene 61, y 52 por 3 tiene 156 más. Estoy anotando un papelito, tengo al costado, por eso es que volteo. Ahí ya tienes 227 jaulas. 15, 16, 21, 227. Y luego son 16 semanas de gestación, 3 de las cuales se dan en la etapa de gestación, de servicio, perdón. Y las otras 13 se dan en la etapa de gestación. Entonces tienes 13 por 46 que te quedan. O en realidad por 40 sí, por 46 que te quedan que preñar. ¿Ok? Sí. 13 por 46 te dan 598 jaulas más. Ahí ya tienes 700, 15, 12, 2. Ahí ya tienes 825 jaulas. ¿Ok?
De ahí tienes las chanchillas. 1000 hembras por 40% de reemplazo mínimo, con 400, entre 52 semanas, son 8 hembras por semana, como lo dijimos en la presentación. Las chanchillas pasan a jaula a los 6 meses. Entonces tienes chanchillas de 6 meses una semana, 6 meses 2, 6 meses 3, de 7 meses y una más por si acaso. Tienes 6 grupos de 8, 48 jaulas más. 825 más 48, 860, 873, más o menos. Y ahí tienes las destetadas, perdón, las hembras por descartar. Tienes, ya sumamos las que descansan, ¿verdad? Sí. Sí, ya sumamos las que descansan. Pero tienes, si tienes, o sea, si estuvieras en Europa o en Estados Unidos, donde tú dices, voy a descartar las marranas y el día siguiente aparece un camión especial y se lleva tus destetadas por descartar, sería fantástico. Pero en el Perú hay una dificultad de venta de descartes, siempre hay un problema de descartes. Entonces, estábamos hablando de ingresar 8 chanchillas por semana. Digamos que tus hembras demoren, no sé, pues 4 semanas en irse. 3 semanas, para no serlo muy exagerado. 24 jaulas más albergando hembras en proceso de venta, ¿no? Entonces ya tienes 897, 900 jaulas. Y de ahí siempre tienes cojitas, hembras que repiten celo, eh, no sé, 30, 40 jaulas más para casos de emergencia. Entonces, yo antes decía Esa sería 90%. la tasa de reemplazo, ¿no, Augusto? Porque hay una pregunta relacionada a eso. Sí, también podemos revisarla, así que no me expliqué bien, pero ya estamos como en 930, 940 jaulas. Ujú. Prácticamente, y hablando con 40% de reemplazo. Si hablamos de 50, el número se incrementa, ¿no? Entonces, 95% de las madres que vas a instalar como número recomendado para las jaulas de gestación. De 10.000 hembras, 950 hembras, 950 jaulas para Paulas. estar en gestación, sí. Esos números han crecido en los últimos años. Muy bien. Acá hay una pregunta que tiene que ver con justamente. Disculpa un ratito. Estoy subiendo. Que tiene que ver con la tasa de reemplazo, pero preguntaban sobre ¿cuál es la tasa de reemplazo para una granja? Si hay diferencia entre una granja en crecimiento versus una granja ya estabilizada. La tasa de reemplazo en una granja en crecimiento obedece a la decisión de los dueños. En algunos casos, cuando uno va a crecer, reduce el descarte para garantizar la cota de monta si es que no ha previsto hacerlo con tiempo. Ujú, Si ya ha previsto el crecimiento, la tasa de reemplazo se incrementa porque metes más hembras jóvenes, ¿no? Y en realidad no es propiamente una tasa de reemplazo, es una tasa de entrada de de animales mayores. ingreso para, Así es, para el crecimiento, ¿no? Para cumplir así con es, el. así es. Ujú, Depende cómo ya. lo planifiques, ¿ah? Si la empresa se planifica con tiempo, y esto es un año antes, ¿no? Porque un año antes, digamos, si tienes la suerte de tener abuelas, un año antes sirves abuelas adicionales para tener mayor disponibilidad de reemplazos para seleccionar. Si Ujú, no tienes reemplazos, o sea, si no tienes abuelas, tienes que comprarle más hembras al proveedor. Y en todo caso, siempre necesitas más espacio, ¿no? Y un número, o sea, dividir el número de hembras que vas a incrementar en función de tu ciclo productivo. Y si vas a crecer en una o en dos partes, ¿no? O sea, un ciclo productivo son 5 meses. Si tú quieres ujú, poner 200 hembras en un ciclo, son 40 hembras adicionales por mes, 10 por semana. Si quieres crecer en dos partes, serán 20 por mes, 5 por semana, y terminas creciendo en 10 meses. Depende cómo decidas hacerlo. ujú. Perfecto. Em, Otra pregunta acá sobre, bueno, esto creo que es más, a ver, ¿las cajas lechoneras son una alternativa válida para reemplazar el sistema de calefacción en lechones? Esto o- obedece más a un tema de manejo. No, no Sí, sé. pero a ver, ya que la pregunta está ahí, depende de dónde estemos.
O sea, estamos en la costa peruana, he visto muchas granjas que no tienen calefacción y tienen cajas lechoneras. Y a mí no me gusta mucho. Yo siempre tengo el concepto fisiológico, el cerdo no termorregula los primeros 4 días de vida, no es eficiente termorregulando. Entonces yo considero que necesitas temperatura, 3, 4, 5 días. Nosotros no tenemos las temperaturas heladas que tienen los que están en el hemisferio norte, no tenemos las temperaturas de bajo cero que podemos ver en algunas zonas de Iowa, por ejemplo, en el invierno. Pero aún así, yo dejo el termómetro a veces en la granja y en la noche tenemos 12 o 13 grados en la poza de la maternidad. 12 o 13 grados. Más la humedad ambiental terminan siendo sensaciones térmicas de 9 o 10 grados. A esas temperaturas el lechón se muere de frío. Y termina o pegado a la madre y aplastado, o termina viendo afectado su crecimiento porque ese frío lo hace gastar energía en termorregularse. Prefiero tener calefacción la primera semana, de todas maneras. Las Ok. siguientes semanas, la caja lechonera te puede reemplazar la temperatura, pero el foco, la calefacción con gas o con agua caliente, porque en algunos lugares también lo he visto, pero la primera semana yo sí quiero una fuente de calor y que sea constante, ¿no? Ujú. Perfecto. Em, Acá hay otra pregunta. Buenas tardes. ¿Cuál sería el peso vivo y su porcentaje de carcasa si beneficiado el animal pesa 84 kilos en 5 meses, sin contar las cabezas y patas? En Sin Tacna, contar cabezas y patas, eso sí es un así, problema. sí, dice en Tacna se beneficia así. Sí, Están en hablando del Tacna, mercado de Tacna. eso te iba a decir, Ajá. en Tacna es así. Si fuera un cerdo entero, 84 kilos peso vivo, ¿verdad? Sí. Ya, hoy día estamos hablando de 76, 77 rendimientos. Estaríamos esperando 63 a 65 kilos en gancho. Pero la cabeza de ese cerdo puede pesar Mm, 5 kilos ujú, tranquilamente, tranquilamente. Entonces te vas hasta 58. Entre ujú. 84 tu rendimiento se convierte en un 70 puntos, en un 70. 70%. Y las patas, podría pesar las 4 patas, 2, 3 kilos, ¿no? Es un animal largo, corto, no sé. Pero sí estaríamos hablando de un rendimiento de 69, 70 al quitarle cabeza y patas, ¿no? Ujú. De No sé por carcasa. qué. Mira, yo tengo un buen amigo en Tacna que crió cerdos hace unos 20 años. Lamentablemente, bueno, dejó el negocio. Y teníamos toda la vida ese problema, la cabeza y las patas. Y él decía, pero ¿cómo puede ser? ¿Y qué hace? Nada, las tengo que a veces regalar, si hay, aparece alguien por ahí, las vendo a un sol. Si en Lima se pelean por las patas, entonces hay que regalarlas. Y la cabeza, dependiendo, o sea, cuando empecé a trabajar en producción, los que hacían salchicha de guacho Ujú, buscaban las cabezas, porque los maceteros tienen mucho músculo, ¿no? ujú. Pero bueno, es muy particular el mercado tacneño, ¿no? Tengo varios amigos ahí y siempre sufren con la venta del cerdo por ese tema de la cabeza y las patas. Ujú, ujú. Perfecto. Sí, es un mercado particular, ¿no? Especial. Así es. Este, bueno, acá había una pregunta también relacionada a otro tema, pero es sobre micotoxinas si causan abortos y el tema de flushing en las hembras, ¿no? Destetadas. Si se debería hacer y de qué manera. Es un tema que no va al tema de costos, pero igual no quiero Vale dejar de... costos de todas maneras, ¿ah? Ah, Porque bueno, sí. pagar, Los abortos. si pagar un buen secuestrante eh, te da Vale una la buena pena. cobertura, no 100%, ningún secuestrante va a dar 100% de cobertura, pero te Así es. puede disminuir los riesgos sobre todo cuando hablas de cerelanona, ¿no? Que por ahí leí un artículo que dicen que el 90% de los granos tiene algún nivel de cerelanona, Ujú, alto o bajo, pero tiene. ujú, Entonces sí, eh, protegerse con un buen secuestrante te puede ayudar a reducir el impacto en abortos o en repeticiones de celo tempranas. No necesariamente tienes que llegar al punto del aborto. Y en cuanto al flushing de la
De la destetada, sí. De hecho, funciona. De hecho, Ujú. cada vez más enfocamos esfuerzos en hacer, aparte de un superalimento de lactancia, un alimento especial para esos 5 o 6 días, ya no son solamente 4 porque las cerdas realmente se desgastan mucho, darles un superalimento que las ayude a ovular con fuerza, ¿no? Es caro, ¿ah? O sea, hablamos de alimentos de 60 centavos de dólar porque les pones glucosa de alta disponibilidad, o sea, no les das maíz, les das azúcar. Ujú. Algunos les dan hasta chocolates, ¿no? Porque es energía de alta disposición y además sabor que hace que el animal coma sin problema, porque la cerda está deprimida porque le quitaron a las crías y además su curva hormonal le hace perder el apetito. Ujú. Entonces se gasta uno un poco más de plata, pero se comen, o sea, si se comen 25 kilos es una fiesta. Si son 4 o 5 días a 5 kilos diarios, te los paga con lechones. O sea, el flushing de la estetada funciona de todas maneras. Ujú. Ujú. Perfecto. Bueno, acá también preguntan si siempre se debe utilizar ractopamina al final de, o al final de la producción para, me imagino que es el impacto económico, ¿no? Bueno, yo creo que en nuestro mercado Ujú. eh, te pide la ractopamina como una carta de presentación, pero no te la paga todavía, porque todavía nuestros pesos de venta no son muy elevados. Si nos pagaran por rendimiento de carcasa, por rendimiento de magro, o sea, cantidad de músculo y grasa, la Ujú. ractopamina sería la mejor inversión. Es el aditivo más conocido, el aditivo más estudiado y todo eso. Hoy día nos lo piden porque evidentemente se nota la diferencia cuando no la usas. O sea, los carniceros acá tienen un ojo clínico y dicen, no, cierta grasoso, también te hacen correr. Pero no nos olvidemos que la ractopamina no reduce la grasa como tal, sino que incrementa la masa muscular. Entonces, si voy a hacer la inversión, yo debería reforzar con mi cliente final el hecho de que mi cerdo lo que tiene es más músculo, no necesariamente menos grasa, sino que tiene más músculo, que eso es lo que al final el carnicero vende, ¿no? Ujú. Eh, con los costos de hoy, la ractopamina te pone el alimento final más caro que el crecimiento uno. Ujú. Si logras vender cerdo por encima de 95, la ractopamina se paga. Pero si vas a vender a 80, no solamente no se paga, sino que no vas a recuperar nada, ¿no? O sea, Ujú. no se paga, o sea, y no recuperas nada. O sea, tu cerdo tiene que venderse a 90 para recuperar plata y a 100 si puedes, ¿no? Y ahí sí los efectos son importantes, de la ractopamina son visibles. Ujú. Ujú. Ya, perfecto. Sí, está asociado a un tema de peso final, ¿no? Básicamente, Claro. peso final del cerdo. Incluso el tema también de las dosis van a depender qué tan viable económicamente son, dependiendo justamente de eso, ¿no? Sí, ahí hay que acotar un detalle, ¿no? Hay mucha gente que dice pongo ractopamina y termina poniendo 5 ppm. Para Mm. ver efecto, estás hablando de 10. Y algunos que tienen mercados que miden al milímetro el magro, ponen Ujú. 12 y 13. He visto esos casos, Ujú. donde el peso del animal y el mercado justifica irse un poquito por encima de lo recomendado. Ujú. Perfecto. Sí. La persona que preguntó sobre el mercado de Tacna dice que el peso ya beneficiado es 84 kilos, Ah, ya beneficiado 84, sin cabeza y sin patas. sin cabeza y sin patas. O sea que ese cerdo pesaba en condiciones normales 95. O Sí, sea que tiene pesaba 70%. más de 90 kilos en gancho Ajá, normal. parece que sí, sí. Eso Ese es animal debe haber pesado vivo, a ver, está bueno ese peso. exacto. Punto 7 lleva al Vivo centro. pensaba más de 115, Ujú. Ujú. 76, ahí más pesado, más rendimiento. 76, Más 70, rendimiento. sí. Mientras más pesado, digamos, sean los cerdos, es mucho más rentable para la granja también, ¿no?
Acá Sí. teníamos en Perú ese tema del mercado que exigía un cerdo más chico y se ha ido aumentando en peso, ¿no, Augusto? Claro, mira, acuérdate de esa lámina que vimos donde el lechón costaba, si eras eficiente produciendo lechones, costaba 16 y el otro costaba casi 20, ¿no? Ujú, Esos $20 que costaba o 16 tenías que asumirlos en la mayor cantidad posible de kilos vendidos, ¿no? ujú, Si tu cerdo pesaba 80, tenías que dividir tus $20 entre 80. Si ujú. tu cerdo pesa 100, tus $20 entre 100. Y es mucho más atractivo para el granjero venderlo pesado, porque el costo del lechón se diluye. Así es, así es. Ok, acá también están preguntando si podemos pasar la charla a los correos. En realidad, sí, nosotros vamos a tener en nuestro canal de YouTube la grabación de este video, así es que pueden revisarlo en cualquier momento, es una página pública. Y no nos queda más que en realidad agradecerte, Augusto, por los 5 módulos que hemos tenido en este año y de verdad que han sido charlas muy interesantes, ¿no? Creo que ha sido bastante educativo y ha hecho reflexionar a muchas personas sobre cómo están haciendo las cosas en granja, ¿no? Yo quiero agradecerles a ustedes, Marcela, y a todos los asistentes. De verdad que a mí parece mentira, pero las charlas me sirven de repente más que ustedes. Me hacen revisar información, me animan, porque en estos tiempos que no se puede salir mucho, uno ve pocas granjas, tiene algo de tiempo para leer y para poder dar una presentación de este tipo hay que actualizarse, o sea, tratar de tener datos mucho más frescos, ¿no? Entonces me Ujú. sirven muchísimo también. Les agradezco la invitación para participar con ustedes y agradezco a todos tus fieles seguidores. Gracias a todos los participantes, especialmente a los que han estado consistentemente en estos 5 módulos, ¿no? Y bueno, será hasta la próxima oportunidad. Esperamos vernos en campo, que es lo que siempre nos interesa a todos los que hemos estudiado o estamos relacionados al campo, ¿no? Cuando Así vaya a Tacna te aviso para ir a ver esos cerdos sin cabeza y sin patas de 90 kilos. Perfecto. Acá tenemos a Betsy, es la persona que pregunta de Tacna, Betsy López. Así es que Betsy, encantados, en cualquier momento puedes escribirnos, ahí tienes nuestro correo para poder ponernos en contacto. Bueno, muchas gracias. A los que Valeria creo que iba a anunciar, si es que habían personas interesadas en tener un certificado de asistencia, pueden también solicitarlo. Vamos a estar encantados de otorgárselo, ¿no? Y listo. Muchas gracias, Augusto. Muy buenas tardes. Gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Cuídense, ya nos vemos. Gracias. Chao, Marcela. Chao. Gracias.